Muy bien. Buenos días entonces, Susi. Buenos días, Gildita, que son las únicas dos que tenemos, una presencial, una virtual. Hoy vamos a entrar a la 15ª sesión de nuestro diplomado de antropología teológica. Es la última sesión y ya terminamos. Ok, Así es que hoy vamos a reflexionar, a estudiar sobre el fin último del hombre. Acuérdense que estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Y cómo entiende la teología o cómo reflexiona la teología católica, ¿verdad? Porque también ya entendemos que hay teología protestante, hay distintas reflexiones de Dios desde distinta perspectiva. Entonces, fíjense que es muy importante darse cuenta que la reflexión teológica que hace la teología católica en relación al hombre no se la podemos aplicar a todo un ser humano, sobre todo si no son católicos. sí, sí. Porque de lo contrario, sí, ahí es donde entramos en grandes confusiones, porque nosotros, si queremos que alguna persona entienda lo que es el ser humano, lo que es la vida, lo que es la dignidad humana, todo eso, si nosotros lo queremos que lo entiendan desde la perspectiva católica, pues es que entonces ustedes tienen que explicar muchas cosas. Y como hablábamos con Gildita antes de que empezara la clase, desde el momento de la encarnación. Porque justamente Dios se encarna en un ser humano, no se encarna en un gatito o en un perrito. Entonces, aquella imagen y semejanza de Dios del Génesis, que lo tenemos ahí, pues con la presencia encarnada de Dios en un ser humano, pues esa dignidad ya llega a su plenitud, se asemeja. Y aquí también hay que tener la reflexión teológica muy importante. Es decir, Dios no necesita nada de nosotros, ni tampoco Él, dentro de esta última sesión, Él necesita llegar a un fin, él tenga una finalidad. Dios no tiene una finalidad, ni tiene para Él mismo, para consigo mismo, porque es pleno, es perfecto. Entonces, toda la historia de la salvación es un querer de Dios de darse a conocer con nosotros para participarnos de lo que Él es. Ese es todo el tema de la reflexión teológica católica. Dios que quiere participarnos de su vida, de su riqueza, de sus dones, o sea, Dios que se da, Dios que se da constantemente. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle y obviamente, si le creemos, corresponder a ese amor. Es muy sencillo, pues, pero, pero es decir, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿De qué se trata esto? Porque son preguntas tal vez muy obvias en la vida por las circunstancias, pero realmente lo único que nosotros debemos hacer es abrirnos a ese don del amor de Dios, pero el problema es en la vida humana, porque estamos hablando de antropo, del ser humano, que muchas veces las circunstancias de la vida pues oscurecen ese amor. Y entonces, pero ese amor no es que desaparezca, ahí está, pero las circunstancias se vuelven más fuertes para nosotros y entonces es donde entramos en crisis, como dice todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es ver que este fin del hombre es una reflexión del ser humano desde la perspectiva católica. Entonces, hay que fijarse en eso, ¿verdad? Que tenemos nuestra propia reflexión. Entonces, la sesión 15, su esquema es este, el sentido de la existencia humana. Y entonces, fíjense, aquí van dos temas que son importantes. Desde la teología dogmática. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de la existencia humana como dogma. O sea, el dogma, ya saben ustedes que eso se desarrollaron en la historia de la iglesia después de Jesús, definiendo quién era Jesús y definiendo su proyecto salvador
y definiendo las verdades de la fe, pero desde el dogma, desde el dogma. El dogma es algo que nosotros antes, cuando estudiábamos en el catecismo de primera comunión, decían, ¿qué es un dogma? Es una verdad que debemos creer aunque no podamos comprender, era la respuesta del catecismo aquel chiquitito. Ok, hoy sabemos que el dogma no es que no sea eso, sino que es una verdad que no la vamos a entender porque la Trinidad no la vamos a entender nunca, pero es un dogma que Dios es trino, ¿verdad? Que está en la Escritura, que está revelado, sí, pero ¿cómo lo entendemos? No lo vamos a entender. Entonces, por eso estaba muy bien sintetizado en el catecismo. Es una verdad que no podemos, que es una verdad, aunque no la podamos comprender, ¿verdad? Eso así está. Y luego la moral es otro tema también que entra dentro de la teología moral. Estos dos temas, tanto la dogmática como la moral, son reflexiones teológicas de una teología sistemática. Sistemática quiere decir que va en orden, ¿verdad? Entonces, primero son los dogmas como verdades de fe y luego es la moral. Eso también tiene un problema católico, ¿verdad? Porque acuérdense que decían, es que todo es malo y todo es pecado, decía la gente antes, o todavía sigue diciendo así. No, el tema moral tiene que ver con el fin último del ser humano. O sea, cómo debemos ir trabajando nuestra historia para lograr la meta que es Dios. En ese sentido, es la reflexión moral. Y la reflexión del dogma es en el sentido de que todo el mundo puede tener su opinión, pero la verdad de Cristo es que es Dios y es hombre verdadero. ¿Cómo es? Pues a saber. Hicieron muchas palabras que la unión hipostática, muchas palabras hasta difíciles, pero el hecho para querer explicar algo que no se va a poder comprender nunca, porque como es al mismo tiempo hombre y Dios, pues a saber, ¿verdad? Y que si él en la historia humana era, en qué momento era Dios o quién actuaba, y bueno, eso, ya para qué preguntar eso, dice Gildita, porque realmente no, pues todo eso es la dogmática. Son verdades de fe que obviamente no las podemos comprender, pero sí es posible acercarnos razonalmente y argumentar, aunque no es fácil, incluso de la argumentación. Hemos visto en la antropología a Santo Tomás, a San Agustín, haciendo todos esos esfuerzos. Entonces, el sentido de la existencia humana, o sea, del ser humano, la teología lo reflexiona desde la dogmática, que es una reflexión de la fe, ¿verdad? La dogmática, pues, es una imposición, ¿verdad? Y esto lo debes de creer y punto. Sí, así. Entonces, y la moral también, porque si tú quieres seguir dentro de este camino, es como un equipo de fútbol. Si tú metes la mano, pues ya ahí todo es de pie. Por eso se llama ¿cómo se llama? Balompié. Balompié. El cesto es con la mano. Bueno, entonces balompié, porque todo se vale con el pie, pero si uno mete la mano ya le sacan tarjeta roja. Bueno, lo mismo pasa con la moral. Hay un camino que hay que seguir y si uno se sale, pues tarjeta roja. Puede ser amarilla también. Ese es el primer tema. El segundo tema es el bien de la vida humana en la experiencia de la ética natural. ¿Se recuerdan ustedes que estudiamos que había algo natural para conocer a Dios? Sí, sí. Entonces también hay una naturalidad de saber qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. Creo que eso lo sabemos, sí, sabemos. Cuando hicimos mal, pues sabemos, ¿verdad? Y luego el tercer tema es la santidad como fin último de la vida humana. Es decir, todos debemos de trabajar, nunca lo vamos a lograr, pero pues llevar ese sentido de armonía con el prójimo, principalmente con Dios, ¿verdad? Y el prójimo, que es el punto. Porque el tema de la santidad tiene que ver con la relación, con relaciones humanas. Bueno, y luego el otro punto, el último, es el seguimiento de Cristo como fundamento esencial y original de la santidad cristiana. Sí, porque acuérdense ustedes que para nosotros, los católicos,
pues Cristo es el centro de nuestra fe, es el modelo de actuación, ¿verdad? Nosotros, al ser discípulos, pues somos seguidores del proyecto de Jesús y de alguna manera, pues ese proyecto que nos unifica también hace que dejemos otros proyectos por un lado, ¿verdad? Que no nos van a llevar a la meta o nos van a confundir o lo que sea. Entonces, todo eso tiene que ver con la santidad. Bueno, entonces, el primero, que es el sentido de la existencia humana en la teología dogmática y moral. Tenemos 2 puntos para trabajar ahí. El fin último de la vida humana y el fin último de la existencia humana desde la perspectiva moral. Son 2 subtemas que van a tocar el tema del sentido final de la existencia humana en la teología dogmática. Vean que aquí es donde nosotros tenemos que comprender cómo los concilios, ya esto lo he dicho varias veces, pero hay que decirlo constantemente, los concilios, nosotros tenemos que entender en qué se están enfocando. Y siempre que hacemos referencia al Concilio Vaticano II, acuérdense, no es un concilio doctrinal, no está tocando el tema de la dogmática, no lo está tocando el tema pastoral, de acompañamiento. Por eso el lenguaje es diferente al Concilio de Trento o a otro concilio. Trento fue el último concilio que definió doctrina. Y Trento definió doctrina por la problemática con Lutero. Entonces tenemos que tener claro, muy claro eso, porque yo creo que a veces los sacerdotes no lo tienen tan claro. Sí, es que sí, no, porque pelean con el Vaticano II cuando no cambió ninguna doctrina. Lo único que cambió fue la forma de relacionarnos, la forma de pastorear la comunidad. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el fin último de la vida humana, o sea, ¿qué es lo que reflexiona la doctrina católica? La reflexión teológica que hace el fin último de la vida humana. Y luego, el fin último de la existencia humana desde la perspectiva moral. Entonces, y aquí ustedes van a entender algo muy sencillo, que la moral se va a entender únicamente se va a entender la moral con el hecho de que yo crea que hay una vida futura. ¿Sí se fijan eso? Porque de lo contrario, pues si yo no sé si al final me voy a morir y yo ahí me voy a quedar nada más en la tierra, pues ya para qué, ¿verdad? Un poco el Eclesiastés piensa eso. Es que comamos y vivamos y porque ya nos vamos a morir. Y entonces disfrutemos hoy porque ya ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí se da cuenta que hay una reflexión donde no hay una reflexión de la vida eterna después, ¿verdad? Sino que simplemente vivamos y aprovechemos el tiempo como está. Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿verdad? Entonces, empezando por el sentido del fin último de la vida humana. Entonces, empieza por preguntas. ¿Qué preguntas me hago si de verdad yo quiero entender desde mi fe católica esta reflexión? Bueno, a ver cómo contestan ustedes esto. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Del seno del Padre. Ahí está. Salimos del Padre, ¿y a dónde vamos? ¿A regresar? Al seno del Padre. Entonces, ahí está claro, ¿ven? Ya tenemos claras esas respuestas y ya sabemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué dejamos de hacer lo que dejamos de hacer, ¿verdad? Porque salimos del Padre y, aunque nos atraigan muchas cosas terrenas, sabemos que estas cosas ahí se van a quedar. Sí. Entonces sabemos que tenemos que regresar al Padre. Entonces, el tema de desapegarnos, el tema de no aferrarnos, todo eso tiene que ver con eso, de dónde vengo y a dónde voy, ¿verdad? Porque si no, no tendría ningún otro sentido. Entonces, desde esa perspectiva, ¿tiene algún sentido mi vida? Desde esa perspectiva, que yo ya sé de dónde vengo y a dónde voy, ¿tiene algún sentido mi vida? Pues,
Por supuesto que la tiene, porque yo no estoy en el vacío. Sé que tengo un origen que justamente no empieza el día que nací, ¿verdad? Cuando aparecí así en la vida terrena, sino que ¿dónde fundamento yo ese tema de dónde vengo? ¿Será imaginación, abstracción? No, es palabra revelada. Jeremías, desde antes de nacer yo te conocía. En el seno de tu madre yo te tejí. Entonces, ahí hay un acto de amor personal que me hace saber amada incluso antes de nacer, que me hace saber que hay un proyecto en mi vida. Fíjense, desde ahí, y es importante que notemos esa pregunta, porque desde ahí el sentido del respeto a la vida. Si yo no sé de dónde vengo y yo no sé a dónde voy, ¿qué importa si este niño va a ser es un feto, es un, lo que sea, no ha nacido y bueno, ¿para qué quiero yo esta molestia, esta carga y para qué viene a sufrir aquí? Y bueno, y hay todo una reflexión. O sea, el tema del aborto no es tan sencillo abordarlo porque yo tengo que saber estas dos cosas, de dónde vengo y a dónde voy. Pero si yo no tengo ese criterio formado, pues ya ven ustedes los resultados, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque entonces no tiene ningún sentido la vida. Claro, este es ya lo dice la salve, es un valle de lágrimas, ¿para qué traigo más muchachitos a sufrir? Y que, bueno, la vida cada vez más cara, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, hay un sentido que yo lo estoy viendo desde una perspectiva terrena que se queda aquí. Y entonces, ¿para qué me voy a meter en tantos problemas? Entonces, mejor ni me caso, ni nada, sino que hay nada. Entonces, ¿existe algo o alguien que dé sentido a nuestra existencia? Sí, solo Dios. Ahí está el punto. Solo, fíjate la palabra que dice, solo. Porque no da el sentido ni los muchos éxitos, ni los muchos, no. Porque siempre que los alcanzas, pero siempre estás te en queda un busca vacío, de algo más, te queda siempre un vacío. te queda un vacío de algo y ahora ya ganaste 1 millón y ahora ¿cómo lo consumes? Ahora quiero 2. ¿Cómo lo conservo? ¿Cómo lo conservo? ¿Cómo no me lo roban? Y bueno, ¿y ahora cómo hago para producir más? En fin, siempre está ese proceso, ¿verdad? Ese proceso. Entonces, aquí también tenemos un fundamento, que es la palabra de Pedro, ¿verdad? ¿Y a dónde quieres que vayamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, las palabras de Jesús no son las de un filósofo, las de un maestro, las de un profeta, más que eso. Dios mismo que nos habla. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro cuando Jesús dice, ustedes también se van? ¿Y a dónde quieres que vayamos? Solo tú tienes palabra de vida. Bueno, entonces, si Él ha muerto, ha resucitado y Él ha dicho que todo eso es para compartirlo con nosotros, ahí está el sentido de la existencia, lo da Jesús, ¿verdad? Es como por ejemplo, la parábola que tenemos del rico Epulón. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje? El que tenía. No, ese sí. Él es el que tenía mucho dinero y come grandes banquetes, pero a la puerta de su casa está un pobre Lázaro, un mendigo, ¿verdad? Entonces, cuando al final hay en la vida, en la existencia, hay un final y cada uno está en situaciones diferentes. Entonces, el rico, que le pusieron Epulón, no porque así se llamara, sino que Epulón quería decir hartón, que comía mucho. Sí, eso quiere decir el hartón. Que comía mucho. Entonces dice que le dice a Abraham, manda a cualquiera que haya muerto para que mis hermanos no vivan como yo viví y cambien. Y fíjese lo que contesta. Ya eso ya pasó, claro. Porque ya Jesús ya hubo uno que resucitó y tampoco le cree, tampoco le cree. Entonces dice, no van a creer nunca, eso no es una cosa que se va a creer porque ve ahí a un personaje que ya se murió. Eso forma parte de la existencia, encontrarle sentido a la existencia. Entonces aquí tienen entonces
que en el mismo sentido, el fin último de la vida humana, dice, el fin de las cosas creadas es para darle gloria a Dios. Todas las cosas que han sido creadas es para que nosotros nos maravillemos. Si vemos que avanza la inteligencia artificial, decimos, bueno, pues qué maravilloso es Dios. Es que pone esa inteligencia en los seres humanos y pueden construir. Sí, es dotado, sobre todo en el caso del hombre, dotado de inteligencia, tiene también como fin el conocimiento de Dios. Entre más puedo entender yo algo, más gloria le doy a Dios. No me quedo en mi poquito cerebro de inteligencia, porque ese también se lo van a comer los gusanitos. También, aunque sea muy suculento y muy, yo no creo que ningún un gusanito se vuelva tan inteligente después. Va a seguir siendo gusanito. Entonces, el fin de las cosas creadas, la finalidad, pues cuando dice la finalidad de las cosas creadas, es darle gloria a Dios, es maravillarnos de que aquel tuvo éxito y salió así, que el otro pues que no tenía y que avanzó, en fin, maravillarnos. Y en el caso del hombre, pues la inteligencia, ¿verdad? Que la vamos viendo. Esta cita no la tienen en el manual, pero está muy adecuada, ¿verdad? Dios, en su infinita bondad, ha ordenado al hombre a un fin sobrenatural, a fin de que participe de los bienes. Fíjense, todo el tema del amor de Dios no es algo que Dios necesite, sino es algo que da, fíjense aquí dice, el fin sobrenatural, es de que el ser humano participe de los bienes divinos que sobrepasan totalmente lo que puede entender la mente de Dios. Primera Corintios del capítulo 2 al 9. No lo tienen ahí, pero es muy, muy adecuada la cita. Entonces, en primer lugar, el amor de Dios que se muestra en bondad con el fin de darnos, hacernos partícipes de todos sus dones divinos. Fíjense que ahí, Gildita, es el tema de la encarnación. Sí, Dios se encarna justamente para esto. Sí, sí, ahí está. Entonces, para que nosotros vayamos viendo, pues, y nos vayamos entendiendo nuestra realidad. Luego, en el último párrafo, luego habla del pecado, habla también de la escritura y de la tradición de Vaticano II, o no, Vaticano I, que el mundo ha sido creado para darle gloria a Dios. Luego habla de que todo eso lo hemos perdido, ya lo estudiamos en las primeras clases, el pecado original, originante y originado, y ya saben ustedes las consecuencias. Pero luego, en el último párrafo del 204, de la página 204, dice, todos los hombres están, por tanto, destinados a alcanzar en Cristo la comunión con Dios por obra del Espíritu Santo, a través del conocimiento y del amor. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el verbo encarnado. O sea, nosotros solo podemos entender nuestra realidad humana, nuestra vida humana, solamente a través de Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada. Es Dios mismo que se encarna en una persona. Entonces, ya luego viene Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, se manifiesta como hombre al propio hombre y descubre la grandeza de su pasión. Esto vale no solo para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón actúa la gracia de modo invisible. Y ahí viene el último pedacito, lo que está puesto aquí. Cristo murió por todos, aquí está, sí. Y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, una vocación divina. Es decir, nuestra atracción debería de ser siempre Dios.
Ese tendría que ser como nuestra meta, nuestro enfoque, siempre tendría que ser esa, nuestra vocación última, pero última y primera, pues cuando decimos última es que tendría que ser la prioridad. Y el Espíritu Santo ofrece a todos esa posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocia ese misterio pascual. Es decir, nosotros desde nuestras capacidades humanas no podemos tener ese enfoque, no podemos tener esa capacidad de estar atraído de una realidad que no vemos. Por eso la necesidad de la encarnación, por eso Jesús es camino, porque Él humanamente nos muestra cómo es Dios. Es decir, entender quién ha visto al Hijo, ha visto al Padre, ¿verdad? Y entonces, pero luego ese modelo es como aquellos zapatos que nos quedan muy grandes y no los podemos usar, porque luego yo he oído hasta sacerdotes que dicen, Él porque era Dios, Él porque era Dios, ¿verdad? Bueno, como es la historia. Pero aquí tenemos nuestra ayuda, nuestra capacidad, que es el Espíritu Santo. Él nos ofrece esa posibilidad. Obviamente no es magia, ¿verdad? Tenemos que abrirnos a esa acción del Espíritu. Luego entonces entramos al segundo subtema de lo primero, que es el fin último de la existencia humana desde la perspectiva moral. Y entonces fíjense que aquí tenemos otra vez a Santo Tomás, ¿verdad? Pero vean, por un lado, Dios nos revela nuestra vocación a Él. O sea, todo lo que vamos viendo en la historia de la salvación es un Dios del cual nos tendríamos que enamorar desde el principio. Deberíamos. El problema que a veces encontramos en la escritura es el lenguaje, que cuando encontramos Dios castiga, Dios iracundo, Dios violento, sobre todo en el lenguaje de los profetas. Pero eso ya lo estudiamos en Sagrada Escritura y vemos que es un lenguaje que se utiliza para hacer reaccionar, ¿verdad? Pero Dios nos revela que nuestro destino, nuestra meta es Él. Porque si creemos que tenemos un proyecto, si creemos que salimos de Él, pues ahí está nuestra vocación, el retorno a Él. Lo que dice San Agustín, que hemos salido de ti y nuestro ser está inquieto hasta que no volvamos a descansar. Es lo mismo. Por otro lado, el ser humano descubre que tal vocación está en la estructura del ser humano. Es decir, el ser humano se va a dar cuenta que eso no es una imposición. Él mismo va a ir descubriendo en su propia historia, en su propia vida, que es cierto, que estamos llamados para retornar al Padre. Yo no sé ustedes, pero a veces cuando uno oye a otras personas que creen en la reencarnación y todo eso, yo solo de oír digo, ay, qué cansado. Yo sí, yo no quisiera volver a repetir ninguna vida de ninguna manera, ni siquiera cuando me preguntan, mira, y si cuando volvieras a vivir, ay, ya me cansé, en esta vida ya me cansé mucho, no quiero otra más. Quiero descansar con el Padre, quiero volver a los brazos del Padre y estar ahí para siempre. Eso me llena de tranquilidad y de satisfacción. Incluso cuando dicen que ahora descubrieron ya para tener vida hasta no sé cuántos años, digo yo, ay, no, ya no quiero, digo yo. Bueno, entonces fíjense que todo esto el ser humano va descubriendo en su propia historia realmente, no porque sea impuesto, sino ni porque sea, que dijera yo, muy contemplativo, no, va descubriendo en la propia realidad cómo este ser mismo y otro más son imágenes de Dios, pero también como autor de su propia conducta. Aquí entra la otra parte, ¿verdad? Porque se da cuenta que es imagen de Dios, pero se da cuenta de que tiene una libertad para actuar y que esa libertad y el libre albedrío que le da esa libertad lo hace autor de su propia conducta, lo hace libre para que tome decisiones, lo hace libre para discernir
sobre lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, Santo Tomás va a decir, de alguna manera, nos dice que tal vocación corresponde a la profunda estructura del ser humano. Estas dos visiones se integran, o sea, la de Dios, que nos da a conocer esa realidad, y al ser humano, que descubre esa manera de conducirse. Y el análisis sobre el fin último se debe reelaborar y encuadrar en la óptica del hombre que como imagen de Dios es verdadero sujeto, agente y autor de su propia conducta. Fíjense que no es nada más decir es que somos imagen de Dios o es que tenemos Biblia de Dios. No, tiene que ver esto que estamos viendo, tiene que ver con el fin último. Es decir, porque ¿para qué somos imágenes de Dios? ¿Y para qué tenemos libertad? ¿Y para qué hacemos uso del libre albedrío? ¿Para qué? Es para el fin último. Todo está diseñado para el final. El hombre, a través de sus acciones, se conduce a sí mismo hacia su bien común, completo, hacia su bien completo y definitivo. El fin último del hombre es el único capaz de explicar las realidades como la virtud, la norma, la conciencia, el pecado. Sin esa perspectiva del fin último, son realidades que no se comprenden del todo bien por sí misma y se cae toda motivación para intentar tener una vida acorde. Pero ¿se fijan bien lo que dice eso? Sí, si no se entiende el fin de la vida, entonces uno no encausa su vida A ese fin. a ese fin. Exacto. O sea que es como aquel que el que no sabe a dónde va, ya llegó. Sí. Pues sí, porque como no sabe a dónde va, entonces igual una vida que no, que dice, dice, es que es como un tiro al aire, dice la gente. ¿Qué quiere decir un tiro al aire? Que usted tiró, A saber dónde va a caer. saber ni hasta dónde llegó, ni dónde cayó, y, o sea, está perdido, porque no tiene una salida y no tiene una meta de vuelta, sino que está así, en el vacío. Dice que es necesario partir de esta consideración del papel que ocupa el fin en la vida moral cristiana acerca del sentido último de la vida humana. Hay que vincular las exigencias morales de la revelación con el propio hombre y la conciencia personal de las implicaciones positivas para su vida personal. Fíjense que ni siquiera está hablando de cielo, infierno, castigo, nada. Está hablando del amor de Dios que se revela y que nos invita a participar de ese amor, con gestos, miradas, acciones y todo eso. Entonces, ir conduciendo, pero por eso el Salmo, acuérdense que el Salmo hace eso. Dice que hay un Salmo que nos dice que ayúdanos a calcular nuestros días. Ayúdanos a calcular nuestros días para que no andemos así de perdidos, ¿verdad? Eso, ahí terminamos nuestra parte 1. Entraríamos a la parte 2. Ahí no hay dudas, preguntas. Tita, Susi, ¿no? Yo te preguntaría una cosa. Sí. Esto para nosotros es pura revelación, pero quien no conoce la revelación, ¿cómo puede vincular su fin último? Si vive como si Dios no existiera. Por supuesto. Ahí ves toda la problemática de lo que vivimos. Cuando queremos sacar a Dios de la vida y lo hacemos, cuando vemos todas esas situaciones, esas ideologías, ese desorden, claro, que yo me siento mujer y soy hombre y que yo me siento gato y soy, bueno, ahí está, no tenés un fin. Cualquier cosa, vaya, Sí, cualquier, que hoy me enamoré del carro, anuncio de la televisión, tengo una relación sexual con mi carro. Ay, ¿cómo? Ay, es que de veras la gente ya perdió el sentido. No, pero es que ahí está, aquí tenés la respuesta. Así. Cuando no tenés el sentido de Dios y del fin último, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cualquier cosa.
Fíjense que yo me he puesto a pensar trabajando esto, que estas personas que dicen que quieren casarse siendo hombre, hombre, mujer, Sí. pero digo yo, si buscan el sacramento, han de tener el sentido del fin último. Sí, necesitan como, no sé, como que alguien les diga que está bien lo que están haciendo, un reconocimiento. Pero aparte de que necesitan un reconocimiento, porque han de tener, tal vez no total, pero tienen un bagaje, tal vez por la familia que tuvieron, de una formación católica de Dios, una cosa así. Entonces ellos necesitan como saber que están en el camino, ¿verdad? Obviamente no están, ¿verdad? Porque ese es lo que estamos viendo, el tema moral, ¿verdad? Que ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero tendrían que renunciar a esa tendencia, por decir así, pero no lo hacen, pero quieren estar en el camino, pero están fuera del camino. Entonces, es un tema muy complicado que necesita mucha pastoral, que es lo que volvemos a decir del Concilio Vaticano II. Y que recuérdense que nosotros estudiamos una pastoral, la teología pastoral. Entonces, necesita ese acompañamiento. A veces es lo que... Betsaida, una pregunta. Dice en el tercer párrafo del número 2, dice, quien reveló, puso en el corazón de todo hombre las semillas de esa revelación. ¿Se refiere a la ley natural? Sí, a la ley natural, claro. Por eso partíamos del hecho de estas personas que viven Muy en el desorden, tienen pero tienen esa semilla y quieren participar, quieren buscar, quieren entrar. Entonces, es muy complicado, porque ayer le estaba contando yo a Gildita, llegó una señora que es mi alumna, que estaba muy confundida y quería hablar conmigo, y bueno, llegó a la casa y estuvo ahí. Pero yo no sabía, porque en clases no da tiempo de averiguar uno cómo es la vida de cada quien, pero ya estando ahí, pues ella mencionó a su esposo, y le dije, ay, yo pensé que era soltera, le dije yo. No, me dijo, soy casada. Pero entonces ella me dijo, soy casada con un divorciado, y me puso así con las manos con un divorciado con 2 hijos y todo. ¿Tiene hijos? Y entonces ya me hizo otro razonamiento. No, me dijo, no tengo hijos porque no quise tenerlos, porque me pidió todo un razonamiento. Ok, entonces ahora su confusión, según ella, son las cosas que está haciendo la iglesia ahorita. Yo trataba de decirle, yo creo que eso no lo confunde a uno, porque yo oigo todo lo que dicen los sacerdotes, obispos, cardenales, y no me confunde, le digo yo. Exacto. Le confunde a uno lo que uno hace, le digo, no lo que otros hacen. En fin, entonces, pero ahí está el punto. El bien de la vida humana en la experiencia ética natural. Entonces, de la moral pasamos a la ética. Vean ustedes. Aquí vamos en el camino para arriba, ¿verdad? Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos tomando decisiones buenas, pero que no nos llenan del todo. Dedicarle tiempo al trabajo, a la familia, al deporte, a los hijos, al pasatiempo, a compromisos religiosos. Bueno, son decisiones que si pudiéramos volver a tomar, cambiaríamos sin duda alguna. No obstante, son buenas, ¿verdad? Ahí va. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pues buscamos acciones para hacer el bien, un fin, un propósito. Buscamos esto porque queremos aquello. O sea, siempre tenemos en nuestras decisiones algo que nosotros perseguimos, ¿verdad? Si trabajamos, le queremos pues algo para el futuro. Y bueno, en fin, siempre hacemos algo discerniendo hacer algo bueno. Pero en una serie de acciones o de bienes no podemos proceder al infinito. Es irracional. Es decir, ¿entienden esa parte? No. Entonces, No la entiendo. el objeto, porque hay que leer esta parte del segundo párrafo de la 205. La primera parte está en lo de arriba, dice, y la segunda parte viene aquí.
El objeto de la voluntad es el bien. Por tanto, el hombre tiende por naturaleza al bien. Ante esta realidad surgen varios cuestionamientos. ¿Cuál es el verdadero bien? ¿Cuál es el bien de la vida humana en su totalidad? Para resolver estas preguntas es necesario realizar un análisis de la finalidad del obrar. Y entonces pasamos a la página 206. Todo arte y toda investigación e igualmente toda acción y libre elección parece entender algún bien. Por eso se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Estamos hablando del bien, todo lo que estamos haciendo es un bien. Todo el que obra lo hace en cuanto que está persiguiendo un bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. La reflexión racional, o sea, el razonamiento humano, indica que la serie de acciones o bienes, o sea, los fines que hemos hecho las cosas bien, ordenadas a otros, no se puede proceder hasta el infinito. Eso es lo que está aquí, es este párrafo. Estas dos líneas que están aquí están encerradas en este contexto. Está hablando de que generalmente nosotros, todo lo que hacemos, pues lo hacemos por hacer un mal, ¿verdad? Aun cuando lo estemos haciendo equivocadamente, pues nuestro objetivo no era hacer un mal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Ok, sí. Entonces, todo el que obra lo hace en cuanto está persiguiendo un bien. Pero entonces ahora aquí viene la reflexión racional, nuestro razonamiento. ¿Qué es lo que dice? Que la serie de acciones o bienes, todo lo que hemos hecho, bien hecho, ordenados a otros, no se puede proceder hasta el infinito. Es irracional. Ha de existir un bien perfecto, un bien deseado y buscado por sí mismo, no en función de otro, que genéricamente se llama felicidad. ¿Y quién es ese bien perfecto? Dios. Exacto. Entonces, fíjense que eso, en otras palabras, lo tenemos siempre que en la Eucaristía. Lo que pasa es que no lo rellenamos con este contexto. Cuando nosotros decimos por Cristo, con Él y en Él nos movemos, somos y existimos. Entonces, todo esto es decir, yo puedo hacer mucho bien, pero dentro de ese bien puede ir mi imagen, puede ir muchas cosas, mi ego, cuánta historia puede haber, ¿verdad? Pero cuando ese bien que yo estoy obrando, yo lo dirijo hacia un bien perfecto, hacia un bien deseado y buscado por sí mismo, no en función de otro, no en función de que me va a dar, porque esa es otra cosa que ahora se ha distorsionado mucho, que siempre se ha distorsionado, no sé, que yo le doy a Dios para esperar que me devuelva. Y es que es al revés, porque Él ya me dio y yo le correspondo. Es que desde la revelación lo que vemos es que Dios nos ha dado, nos ha dado, nos ha dado, nos ha dado. La vida. La vida. Todo, todo nos ha dado. Y todo lo que eso conlleva. Por eso le veíamos anteriormente, todo el bien creado por Dios es para darle gloria. Todo, todo. Entonces, cuando nosotros pues queremos ese bien perfecto, pues simplemente lo que hacemos es corresponder desde lo que he entendido que nos ha dado. Entonces, aquí es esta parte que yo creo que desde ahí ya se entiende, ¿sí? ¿Ya lo entendiste ahí, Susi? No, de entenderlo sí lo entiendo, pero por lo general la gente, pues dependiendo dónde nacieron, no tiene esa capacidad de análisis.
viven muy sin Dios. Así es, como si Dios no existiera. Sí, eso es. O como que es un estorbo porque me está ahí juzgando, Sí. criticando, bien, como No que me deja hacer lo no que me quiero. deja hacerlo. Tengo una imagen diferente, distorsionada de lo que es. Entonces, pero es el tema de la formación, pues. Eso, Es ahí el tema, sí. es el tema de la formación. Entonces, fíjense ustedes que aquí tienen si quieres leerlo, Susi, porque es un párrafo grande, está entre ellas y que no lo tienen aquí en Dentro de los fines se distinguen dos órdenes, ¿eso? Sí. El orden de la intención y el orden de la ejecución. Disculpen. Y en ambos debe de haber algo que sea primero. Lo primero en el orden de la intención es como el principio que mueve el apetito. Por eso se quita el principio, el apetito permanece inmóvil. La acción comienza a partir de lo que es primero en la ejecución. Ay, discúlpenme, se me va la voz. Por eso nadie comienza a hacer si se suprime este principio. El principio de la intención es el último fin y el principio de la ejecución es la primera de las cosas que se ordenan al fin. Así pues, por ambas partes es imposible un proceso al infinito, porque si no hubiera último fin, no habría apetencia de nada, ni se llevaría a cabo acción alguna, ni tampoco reposaría la intención de la gente. ¿A qué se refiere con la gente? Vamos. Si no hubiera algo primero entre las cosas que se ordenan al fin, nadie comenzaría a obrar, ni se llegaría a resolución alguna, sino que se procedería hasta el infinito. Entonces, fíjense que esa reflexión es filosófica y es de Aristóteles, ¿verdad? Con razón, con razón. No solo es muy antigua, sino ahí lo tienen al final, miren, Aristóteles, Sí. 78. Ah, no, y es Santo Tomás, es la Suma Teológica 1 y 2 de Santo pero Tomás. Santo Tomás se basó en Aristóteles. Entonces, miren, en síntesis, lo que dice este pensamiento es que cuando nosotros vamos a buscar el fin perfecto, ¿se recuerdan? El anterior estaba hablando del fin perfecto. Hay dos órdenes, dice, la intención y la ejecución. Acuérdense que, y ahorita eso está en la encíclica del Papa, ¿verdad? Sí. La intención sale del corazón, dice él. Y Jesús lo dice, es del corazón del hombre donde salen todas las intenciones. Y el orden de la ejecución. Imagínense, lo pueden ver muy claro en la escritura. Por ejemplo, el sumo sacerdote dice, es necesario que uno muera. La intención, sí, la intención era buena. Sí. Es necesario que uno muera para que esto no se vuelva un desorden. Entonces, la intención es buena y se supone que está viendo el bien común. Y hay una ejecución, lo matan. Entonces dice, eso existe, pero en ambos debe de haber una cosa primera, que es en el orden, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? La intención. Primero está en el corazón, donde va saliendo todo, ¿verdad? Que es el principio que va a mover a la acción. Y el Salmo dice también otra cosa que también uno puede pensar en esto, que ilumina esta reflexión, que es el malo pasa en las noches como planeando cómo va a ser el mal, cómo lo voy a llevar a cabo, ¿cómo que bueno, eso también se ve en la ley cuando la persona ha tenido una intención de matar a alguien, la ha planeado y la lleva a cabo. Entonces tiene un distinto castigo. Entonces dice, la acción comienza a partir de lo que es primero, o sea, la primero es la intención. Por eso Jesús dice, no es necesario que seas adúltero. Quien vio a una mujer y la consintió en su corazón, cometió adulterio. Porque la acción empieza en la intención. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Sí. Y entonces no es necesario, ya cuando tú ves esa apetencia, no es necesario que lo lleves a la acción, ya lo hiciste.
Muy esclarecedor. Sí, porque la acción comienza a partir de lo que es primero, de lo que es primero, que es la intención. ¿Y con qué intención va a ser? ¿Cuál es el fin último de esa intención? Entonces, y el principio de esa ejecución es la primera de todas las cosas que se ordena al fin. O sea que yo lo presento para un final. Volvamos a poner el ejemplo del sumo sacerdote. Es necesario que muera uno, ¿verdad? Para que todo se salve, ¿verdad? Ahí estuvo la intención, luego se llevó a una ejecución. ¿Cuál era el fin? El fin era que todo se tranquilizara, y pues, pero no pasó así. Entonces, no siempre la intención va a llevar a la buena acción. A la acción verdadera. Así pues, dice, por ambas partes es imposible un proceso al infinito, porque ya nos damos cuenta en la misma revelación que no fue posible, aun cuando las intenciones fueran las mejores. Y por eso acuérdense que hay un dicho, no sé si es guatemalteco, pero dice, el infierno está lleno de buenas intenciones. Sí. Porque todas las acciones, pero piensen lo que está diciendo ese refrán. Es decir, esas intenciones no se quedaron en intenciones. Se realizaron. Y si se quedaron en intenciones, fueron intenciones que ya estaban hechas porque eso era lo que el corazón. Bueno, entonces, sí, la sensación de frustración. Ok, entonces aquí, ha de existir un bien perfecto, un bien deseado, un bien buscado por sí mismo y no en función del otro, que genere genéricamente, o sea, el fin que buscamos siempre es la felicidad. Entonces, ese es el fin último. Entonces, no hay un criterio de valores y no se sabrá cuáles son más importantes que otros. La consecuencia es la frustración. Ahí ven ustedes ¿cómo se llama? A Judas ahorcándose, frustrado. Luego la santidad como fin último en la vida humana. Entonces, aquí tienen ustedes la santidad en la Biblia, el don divino de la santidad inicial, o sea que tiene varios subtemas. No lo vamos a poder terminar hoy. Claramente, el tema de la santidad en la Biblia, pues se ve de muchas maneras diferentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esta vida el hombre para llegar a su fin último? San Pablo nos aclara así: el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, en Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia. Por el amor nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el amado. Es decir, el hombre tiene un llamado a la santidad para realizarse en esta vida. Y dicha santidad consiste en buscar la plenitud de la filiación divina mediante el seguimiento de Cristo. La santidad plena consiste en la visión beatífica de Dios en esta tierra. Consiste en un programa de vida basado en vivencia de virtudes. Se trata de buscar el bien en la vida y no de cumplir con la norma. La santidad es el fin que da sentido a la vida cristiana. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, como es nuestra meta, ¿verdad? Y como esa meta está como condicionada con una acción moral adecuada a esa meta, y esos lineamientos o esas propuestas para caminar en el camino estrecho, pues las da Jesús. Entonces, la santidad es buscar esa plenitud de filiación divina. Aquí tenemos que volver a regresar. Dios lo que quiere darnos es que participemos de su divinidad. Filiación divina es, pues, justamente ser eso realidad, mediante el seguimiento y la imitación de Cristo. Entonces, la santidad es un programa de vida basada en virtudes,
Pero esas virtudes no son ni imposiciones ni tampoco son posturas, sino que están desarrolladas de acuerdo a la meta, a la finalidad que yo quiero conseguir. Entonces, por eso Teresa de Jesús va a decir, dar hasta que duela. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiere una meta, pues, bastante grande, ¿verdad? Que es esa afiliación con Dios. Entonces, en esa santidad de nosotros hablamos del cielo, de la visión beatífica, de ver a Dios, por ejemplo, en las realidades terrenales. ¿Y qué hora es que decís que ya se acabó el tiempo? Ah, sí, ya se acabó. 11 minutos. Betsaida, como ya es la última clase, yo no, te no es la pediría, última clase. Otra. hay otra. Hay dos más. Una. Ah, qué bueno, ah, qué bueno. No, tenemos todavía 2 clases más. Lo que estaba diciéndole, preguntando a Gildita, es si el día del pavo van a poderse conectar. Sí. Porque es la última. La más. El día de pago. ¿Cuál día del pavo? ¿Cómo se llama? Acción de gracias. Ya no es la gracias el día del pavo. Pues todas ellas son muy gringadas, no creo que se conecten. Faltan 2. Sí, faltan 2 clases, Susi, hoy no es la última. Bueno, antes de que se me pase la oportunidad, ve pensando en pedirle a Verónica que nos conceda el próximo curso, el de la dogmática. ¿Sí? Oye, dice, que le pidan a Verónica que el próximo curso sea teología dogmática, los dogmas de fe. Y hay que pedírselo a Verónica. Que no lo Estoy estudiando con el padre Galo. Ah, estás estudiando la dogmática. Entonces, muy bien, se lo vamos a decir. Gracias. Te mandamos un abrazo y te decimos hasta pronto. Hasta pronto. Porque aquí ya, la próxima vez nos va a tocar la santidad en la Biblia, el numeral 1. Ok. Ok. Me Bueno. queda clarísimo. ¿Y cómo Gracias, Betsaida. Susi? ¿Cómo? ¿Cómo está tu salud? Pues ya me oíste mi voz, se va y se viene. No me ayuda mucho. No mucho. ¿Y tu nieto cómo va? Ahí está divino. Estuvieron el otro día aquí y lo sentí un poquito como berrinchudo, pero es normal. Lo han consentido mucho. Todos los berrinches que quieres. Y ahora exige que se le trate como cuando estaba en Houston. Claro, Pero muy primero lindo. que no le gustaba. No está yendo a la escuela todavía. Se queda en su casa, juega, ve tele, pero está muy bien de salud aparentemente. Gracias, Betsaida. Bendito sea Dios, Susi. Un Bendito abrazo entonces y que pases un bonito fin de semana. Igualmente a las 2. Adiós, Hilda. Ya se fue Adiós. para abajo. Es Adiós, que ya sabes Betsaida. cómo es. Gracias por todo. A ti, feliz día.